Empezamos con los temas de formación y en primer lugar vamos a estudiar una encíclica muy especial del Papa Francisco. Se trata de la tercera encíclica del Papa Francisco. Si os acordáis, la primera fue Lumen Fidei del 29 de junio del 2013. Había sido ya escrita propiamente por el Papa Benedicto XVI. Y Francisco se limitó a completarla y a publicarla pocos meses después de iniciar su pontificado. En cambio, hay una estrecha relación entre la segunda encíclica del Papa Francisco y la tercera. Las dos tienen un sello desde la primera página hasta la última. En realidad, la que ahora nos ocupa es Fratelli Tutti, del 3 de octubre del año 2020. Completa la anterior, la Laudato Si, del 24 de mayo del 2015. En esta segunda encíclica, la tercera, Francisco ha fijado su atención en la casa común de la humanidad, mientras que ahora ha centrado su mirada en los habitantes de esta casa común, para proclamar que todos, sin distinciones de ningún tipo, somos hermanos, fratelli tutti. Si el contenido de la Laudato Si ya fue objeto de duras críticas por parte de quien entonces se consideraban dueños y señores de la creación hasta el punto de someterla al servicio de sus intereses particulares, ahora las críticas de la Fratelli Tutti han sido más duras, si cabe, por parte de quienes prefieren que los demás, los otros, sean siervos o enemigos antes que hermanos. Nos hará mucho bien hacer una lectura serena y agradecida de esta nueva encíclica del Papa Francisco. Y es lo que vamos a presentar para que podáis leerla. En las librerías se ha repartido abundantemente. Nosotros mismos, en nuestra librería de San Francés, hemos vendido muchas y aún quedan para poder tenerla personalmente. ¿Qué es esta encíclica, la Fratelli Tutti? Es, como os decía, la tercera encíclica del Papa Francisco después del Lumen Fidei de Laudato Si. Fue firmada en Asís el 3 de octubre de 2020. ¿Y en qué está basada? En cuestiones de fraternidad, en la amistad social, que han preocupado al Papa en los últimos años. Temas planteados en el documento sobre la fraternidad humana, por la paz mundial, la convivencia común, que firmó con el gran imán Ahmad al-Tayeb en febrero del 2019. ¿Qué propone esta encíclica? ¿Qué propone? En primer lugar, es una encíclica social, dedicada a la fraternidad y a la amistad social. Quiere detenerse en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno y pretende reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Soñar en este mundo que vivimos con una nueva humanidad, como caminantes de la misma carne humana, partícipes, por lo tanto, del mismo destino de la humanidad. También es importante plantearnos a quién se dirige. Se dirige a todas las personas que hagan de esta reflexión una apertura al diálogo. ¿Y de dónde proviene el título ya? Algunos preguntáis, ¿de dónde proviene el título Fratelli Tutti?
Es una expresión Fratelli Tutti de San Francisco de Asís, que aparece en su libro Admonestaciones, capítulo 6, versículo 1. El santo la usaba para proponer una forma de vida con sabor a evangelio, a sus hermanos, a los franciscanos, a los hermanos menores. San Francisco invitaba a hombres y mujeres a un amor más allá de la geografía y del espacio. Por eso vamos a ver cómo está organizada esta encíclica. Consta de una introducción general y de 5 capítulos. El primer capítulo nos habla de las sombras de un mundo cerrado. El segundo capítulo, un extraño en el camino. El tercer capítulo, pensar y gestar un mundo abierto. El cuarto capítulo, un corazón al mundo entero. El quinto capítulo nos habla de la mejor política. En el sexto se nos habla del diálogo y la amistad social. El séptimo capítulo nos habla de los caminos de encuentro. Y el octavo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Ya veis que es densa, pero con un solo objetivo. El Papa nos explica el porqué. Los que hemos tenido oportunidad y la suerte de convertirnos en seguidores del Papa Francisco, a lo largo de su pontificado ya estamos acostumbrados a escuchar y leer alusiones a la necesidad de lograr que los hombres y las mujeres de nuestro mundo nos sintamos como hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Francisco compartió de este modo de pensar con el gran imán al-Nazar Ahmad al-Tayyib, en el que firmó un documento sumamente rico y expresivo, precisamente sobre la fraternidad humana. Tuvo lugar durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de abril de 2019. La introducción a la encíclica Francisco mismo ha escrito: allí los dos declaramos que Dios ha creado todos los seres humanos con los mismos derechos, los mismos deberes y la misma dignidad, y nos ha llamado a ser juntos como hermanos y hermanas. Ahora el mismo Papa Francisco ha querido mostrar que ha sido la reflexión realizada en aquel encuentro lo que le ha estimulado a escribir esta encíclica. No se trata tanto de un documento improvisado con el Papa Francisco se desahoga después de tantas horas de confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. Si fuera así, su escrito recordaría más bien a la necesidad de tranquilizar a la gente que ha sido víctima de tanto sufrimiento en los 5 continentes de nuestro mundo globalizado. ¿Para qué el Papa escribe esta encíclica? Quien en realidad ha movido al Papa a tomar la decisión de escribir y de comunicar a todo el mundo su modo de pensar sobre la fraternidad universal fue precisamente el Santo de Asís. De él, el Papa ha escrito: Francisco no recurría a la palabrería para imponer doctrinas, sino que simplemente transmitía el amor de Dios. Él había comprendido que Dios es amor y que el que permanece en el amor permanece en Dios. Y aquí la finalidad, el destino de esta encíclica, según el mismo Papa Francisco. Las palabras que siguen a continuación no pretenden ofrecer una enseñanza completa sobre el amor fraterno,
sino a considerar su finalidad universal, es decir, su propuesta para todos los hombres y mujeres y para cada uno de ellos. Dice el Papa: ofrezco esta encíclica social como una humilde aportación a la reflexión, con la esperanza de lograr que ante los continuos intentos de eliminar o ignorar a los demás, nos sintamos capaces de reaccionar con una nueva visión de la fraternidad y de la amistad social, que no quede en meras palabras. Por lo tanto, una encíclica central en su pensamiento. Ya la introducción nos ayuda a descubrir y comprender las intenciones del Papa Francisco al escribirla, al redactar esta encíclica tan estupenda. Él decía, el Papa: Fratelli Tutti, escribía San Francisco para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponerles una forma de vida con sabor al Evangelio. De los consejos que Francisco ofrecía, quiero destacar a que invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, y que declara felices a todos los que amen a su hermano, tanto si está lejos como si está junto a él. El santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría me inspiró para que escribiera la encíclica Laudato Si. Ahora me impulsa de nuevo a dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco se sentía hermano del sol, del mar, del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. En todas partes sembró semillas de paz y compartió su vida con los pobres, los abandonados, los enfermos, los leprosos, los descartados, los últimos de sus hermanos y hermanas. Francisco de Asís fue un padre para todos, inspiró una visión de una sociedad fraterna. Ciertamente, solo el hombre que se acerca a los otros, no para que imiten su propia vida, sino para ayudarles a ser plenamente ellos mismos, pueden ser considerados un padre de verdad, nos dirá el santo. Y las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social, el Papa dice, siempre me han preocupado. En los últimos años he hablado a menudo de ellas en lugares distintos. En esta encíclica, nos dice el Papa, he querido incluir muchas de estas reflexiones, situándolas en un contexto más amplio. El encuentro con el imán no fue un mero acto diplomático, sino que comportó una reflexión surgida del diálogo y de un compromiso compartido. Esta encíclica asume y desarrolla los grandes temas planteados en el documento que juntos firmamos. Junto a mis propias ideas, he tenido en cuenta cartas, documentos, reflexiones que he recibido de muchos grupos y de personas de todo el mundo. En esta época en que nos ha tocado vivir, mi deseo es que reconociendo la verdad y la dignidad de cada ser humano, seamos capaces de lograr que reconozca el afán de todo ser y sentirnos hermanos, es decir, lograr que todos los hombres y mujeres del mundo compartamos el mismo sentido de fraternidad. Aunque el Papa ha escrito esta encíclica
desde las convicciones cristianas que le inspiran y le sostienen, ha procurado que esta reflexión sea una invitación al diálogo con todas las personas de buena voluntad. ¿Qué grado de aceptación va a tener esta encíclica del Papa Francisco? Pues ya hemos visto muchas reacciones. ¿Cómo podemos lograr que cristianos y no cristianos compartamos una reflexión seria sobre el contenido de Fratelli Tutti? Dejando de lado cómo los diversos países han respondido a la crisis provocada por el coronavirus, ha quedado en evidencia la incapacidad para afrontarla todos unidos. Todos hemos sentido y hemos sido testigos de una fragmentación social que hace más difícil resolver los problemas que afectan a todos. ¿Qué explicación tiene que no hayamos sido capaces de afrontar esta crisis tan enorme, ni sin compartir ni criterios ni recursos? Ahora mismo con la vacunación hay países del tercer mundo a que no les llega la vacuna como a los países desarrollados y países del primer mundo. ¿Qué deberíamos hacer para que vivamos y nos sintamos más unidos y comprometidos en el servicio a los más protegidos y a los más desprotegidos? Por eso necesitamos una comunidad que nos sostenga y nos ayude. Una comunidad en la que podamos ayudarnos los unos a los otros para mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos, nos dice el Papa. Si estás de acuerdo con esta afirmación del Papa Francisco, ¿por qué nos cuesta tanto unir esfuerzos y compartir inquietudes e iniciativas en cuestiones tan importantes como la salud, como el bienestar de todos los seres humanos, sin distinción de raza y de pueblos? Nos dice el Papa, soñamos con una única familia humana, como compañeros del viaje que lo comparten todos, como niños de la misma tierra que en nuestra casa común cada uno y cada una aportan la riqueza de sus creencias, sus convicciones, cada uno y cada una con su propia voz, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para que este sueño del Papa Francisco sea una realidad para todos? Es decir, ¿cómo puedo participar activamente en esta aventura? Si estoy convencido de ello, ¿cómo puedo contagiar mis inquietudes? ¿Cómo puedo hacer llegar este ideal de fraternidad a todas las personas que me rodean?